nosotros nos dan aquí una ecuación del movimiento, que es esta de aquí, que es R de t, y que tiene como componente x, pues 10t al cuadrado más 1, acompañando la i, y tiene como componente j, pues solamente pues la t. O sea que esta es la parte de la x y esta es la parte de la y. Este movimiento, este problema, por ejemplo, que ya hemos hecho en el tema pasado, es un movimiento compuesto. Se le llama movimiento compuesto por eso, cuando tiene las dos componentes, cuando tiene componente x y cuando tiene componente y, ¿vale? Que son los problemas que tenemos en este tema ahora mismo. Entonces, ¿qué te pide el ejercicio? Me pide los vectores de posición para t sub 0 y para t sub 3, es decir, me pide que calcule la posición en el primer instante y me piden que calcule la posición en el instante 3. ¿Y qué es lo que teníamos que hacer? Pues simplemente sustituir en las t el valor. En este caso, pues el 0 sería 10 por 0 al cuadrado más 1, componente y, más 0, componente j. ¿Y esto qué sale? Pues como 10 por 0 al cuadrado es 0, más 1 me va a dar una i. Y 0 por j, pues son 0j, que lo podemos dejar así, o directamente pues quitar la j y quedarnos con la i. Esto sería la posición, que normalmente la posición pues la llamamos o la medimos, digamos, en metros, aunque realmente me indica un lugar, ¿no? Me indica un sitio más que una longitud, más que una distancia. Luego tenemos la posición a los 3 segundos, que sería pues igual, 10 por 3 al cuadrado más 1, componente i, y 3, componente j. Y entonces esto sería, pues como 3 al cuadrado son 9, por 10 son 90, más 1 es 91, pues esto es 91i más 3j. Y este sí se tendría que quedar así. Posición M. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que si yo pintara un eje de coordenadas, Pero, Javi. Dime. ¿El de arriba no es 1? ¿En dónde? Ay, sí, 10. he puesto 10, no sé por qué he puesto 10. Ah, es que digo, ¿dónde veo uno? Sí, no. Es porque es un tal 1 con el 0, ¿no? Sí. No, me he equivocado, esto es un 1. Y el otro es 91 más 3j, exacto. Entonces, lo que estaba diciéndote, que si esto es el eje X y este es el eje Y, cada una de estas posiciones, cada uno de estos vectores, realmente me indican coordenadas en el plano. Es decir, este de aquí es una coordenada que sería el 1, 0, porque me ha salido un 1 y porque me ha salido un 0, y este de aquí es una coordenada que sería el 91, 3. Entonces, yo podría pintar esas dos coordenadas, ponte que el 1, 0 está por aquí, y ponte que el 91, 3, pues por aquí está el 91 y que el 3 está por aquí arriba, ¿vale? Entonces, tengo esos dos puntos. ¿Y qué me indican esos dos puntos? Pues que esto me indica el instante sub 0, es decir, el primer instante, donde estaba en el primer instante, y esto me indica pues dónde estaba en el instante 3. O sea, me está indicando posiciones en función del tiempo. Es decir, que de aquí a aquí, pues el objeto se ha movido. Se ha movido ¿en cuánto tiempo? Pues en 3 segundos, en un tiempo de 3 segundos. Se ha movido de un sitio a otro, se ha desplazado. ¿Vale? ¿Cómo se calculaba ese desplazamiento? Pues haciendo la variación de R. Es decir, restando la R final menos la R inicial. En nuestro caso, el desplazamiento sería pues restando R de 3, es decir, la posición a los 3 segundos menos la posición al principio, R de 0. ¿Y cómo se restaba eso? Pues si ponemos R de 3 como estaba, ¿no? Que era 91i más 3j, y a eso le resto el R de 0, que era 1i, pues me quedaría 91i menos 1i, que son 90i, más 3j. M, que es la unidad en la que se mide esto, y ese sería el desplazamiento. ¿Qué es este desplazamiento? Si lo ponemos como coordenada 93, este desplazamiento es un vector. De hecho, el desplazamiento no se llama desplazamiento, se llama vector desplazamiento. ¿Y ese vector desplazamiento cuál es? Pues el vector que une esos dos puntos. La flecha que une esos dos puntos. Ese es el desplazamiento. Sin embargo, ten en cuenta una cosa. Yo me he podido mover de aquí a aquí y no he tenido por qué hacerlo en línea recta. A lo mejor yo lo he hecho así y me he movido de aquí a aquí de esta forma. El desplazamiento no mide el camino que sigo, mide la distancia que hay entre los dos puntos donde empiezo y donde termino. Pero lo que es el camino, ¿no?, que yo describo
a la hora de moverme, a eso se le llamaba trayectoria. Una cosa era la trayectoria y otra cosa era el desplazamiento. Esto es el desplazamiento. ¿Vale? Cuando me preguntan por el desplazamiento, pues tendríamos que hacer esto de aquí. Cuando me preguntan por la trayectoria, ¿qué teníamos que hacer? Pues teníamos que construir, digamos, las ecuaciones paramétricas. Para sacar la trayectoria, se sacaban las ecuaciones paramétricas. ¿Y cómo se construyen esas ecuaciones paramétricas? Pues poníamos lo que valía la X y poníamos lo que valía la Y según la ecuación del movimiento, según la ecuación del principio, la de posición. ¿Qué valía la X? Pues la X vale, en este caso, pues 10t al cuadrado más 1. ¿Y qué vale la Y? Pues la Y vale t. Entonces eso es lo que tenemos que escribir. Tenemos que escribir 10t al cuadrado más 1 en la parte de la X. 10t al cuadrado más 1 es X. ¿Y la Y cuánto vale? Pues T. Estas son las ecuaciones paramétricas. Y esas ecuaciones paramétricas se usan para sacar la ecuación de la trayectoria. ¿Cómo se saca la ecuación de la trayectoria? Pues despejando una de las ecuaciones, que en este caso ya aprovecho la segunda que ya está despejada, y donde ponga T, pues voy a sustituir en la otra ecuación, pues el valor de la T, que en este caso el valor de la T es Y. O sea que me va a quedar que X es igual a 10Y al cuadrado más 1. Yo con esta ecuación, ¿qué debería hacer? Despejar la Y. ¿Por qué? Porque la ecuación de la trayectoria, al fin y al cabo, es una función. Y esa función, pues siempre las funciones se suelen escribir con la Y despejada. ¿Pero cómo se despeja la Y de aquí? Tendría que pasar el 1 al otro lado restando, tendría que pasar el 10 dividiendo y tendría que quitar el cuadrado como raíz cuadrada. Técnicamente esto sería más menos. Y de hecho, pues tendríamos dos ecuaciones. Tendríamos una que sería la positiva, x menos 1 partido de 10, y tendría otra que sería la negativa. De las dos ecuaciones, solamente es una la que realmente se produciría, ¿no? Entonces, yo me voy a quedar con la positiva y claro, las raíces, una cosa que tendrías que saber, por ejemplo, de matemáticas, las funciones que son raíces se pintan gráficamente normalmente de esta forma, como una curva haciendo algo así. Entonces, claro, si acabamos de deducir que el movimiento en la trayectoria, porque esto sería ya la ecuación de la trayectoria, ¿vale? La ecuación de la trayectoria sería la raíz cuadrada de x menos 1 partido de 10. Es decir, la función que describe el movimiento. Y claro, esta raíz de aquí, pues es una raíz que tiene que tener esta forma. Tiene que ser una curva de esta forma. ¿Vale? Entonces, el camino, date cuenta que al ser una raíz, el camino no es recto. Es decir, yo no he ido de aquí a aquí, sino que el movimiento lo he hecho así. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando la trayectoria, si la trayectoria no es recta, ¿vale? Como en este caso, por ejemplo, no es recta, si la trayectoria no es recta, entonces el espacio recorrido y el desplazamiento son distintos. O sea, no mide lo mismo el desplazamiento que el espacio recorrido. Si yo voy a recuadrarte esto, ¿vale? Si yo tengo una gráfica y yo empiezo en una posición y yo hiciese, por ejemplo, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí, imagínate que ese es el camino que yo describo, ¿vale? Y vuelvo al mismo sitio. Imagínate que aquí está el 1, que aquí está, por ejemplo, el 7, que de aquí a aquí está el 1 y que aquí está el 3, ¿vale? Imagínate que esto son las medidas. Entonces, si yo, por ejemplo, fuese de aquí a aquí, ¿cuánto espacio he recorrido? Si he ido desde el 1 hasta el 3, pues he recorrido 2. Y si voy de aquí a aquí, ¿cuánto he recorrido si he ido desde el 1 hasta el 7? Pues he recorrido 6. Si estoy en el 3 y bajo hasta el 1, he vuelto a recorrer otros 2. Y si desde el 7 voy hasta el 1, pues entonces he vuelto a recorrer 6. ¿Cuál es el espacio que he recorrido aquí? El espacio recorrido, pues sería la suma de todas esas medidas. El perímetro, ¿no? En este caso sería 2 más 6 más 2 más 6, que pues suma esto por 16, ¿no? Este sería el espacio recorrido. Si lo hemos medido en metros,
pues serían metros. Ahora, ¿cuál sería el desplazamiento? Pues el desplazamiento aquí tendría que ser 0. ¿Por qué? Porque el desplazamiento, ¿cómo se calculaba? Restando la posición final menos la posición inicial. No con X, sino con R. La R final menos la R inicial. ¿Y cuál es la posición final? Pues la posición final es esta de aquí, el 1, 1. Que esto lo podríamos escribir como una I más una J. ¿Y cuál es la posición inicial? También esta, porque he empezado y he vuelto al mismo sitio. Entonces, al restar estas dos cosas, ¿qué pasaría? Porque se iría la I con la I y se iría la J con la J. Y lo hacemos de esta manera porque son coordenadas, ¿eh? Ojo, esta es la parte X, esta es la parte Y, con lo cual las coordenadas se escriben o como coordenada, como lo hemos escrito antes como coordenada, o de esta manera, como componente Y, como componente J. Por eso el desplazamiento aquí es 0. Pues fíjate que me ha salido un espacio recorrido de 16 metros, sin embargo el desplazamiento es 0. No es lo mismo. Y aquí me he movido en línea recta. ¿Cuál es el problema? Porque claro, aquí dice si la trayectoria no es recta, entonces no coincide. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que no hay un solo movimiento, sino que yo he hecho varios. Me he movido para arriba, me he movido para la derecha, me he movido para abajo y me he movido para la izquierda. Cuando yo desde un sitio me muevo en línea recta y solo es un movimiento, si es en línea recta, por mucho que yo quiera, los puntos no van a volver a ser el mismo. Con lo cual, en este caso, el espacio recorrido, ¿vale? El espacio recorrido y el desplazamiento, aquí sí va a ser igual. Porque me he movido solamente de una manera y encima lo he hecho en línea recta. ¿Vale? Entonces, en este caso de aquí, ahí sí que coincide el espacio recorrido y el desplazamiento. Pero en cualquier otro no. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿quiénes son los movimientos que hacen esto? ¿Cuáles son los movimientos que hacen este tipo de movimientos? Pues solamente lo hacen ese tipo de movimientos los movimientos rectilíneos uniformes y los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. Esos son los únicos que hacen esto, porque se llaman rectilíneos. ¿Vale? Claro, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, que es que empiezo en un sitio y me muevo hacia otro. Ahora, si yo en un movimiento rectilíneo me muevo de un sitio a otro y me muevo de un sitio a otro y me muevo de un sitio a otro, pues ahí ya no tiene por qué el espacio recorrido ser igual al desplazamiento. Es decir, yo puedo ir de mi casa a la tienda, de la tienda al parque y del parque volver yo que sé, a otro sitio. Pero también del parque podría volver a mi casa. En ese caso, el desplazamiento, si salgo de mi casa y vuelvo a mi casa, el desplazamiento sería 0. Pero si salgo de mi casa, voy a la tienda, voy al parque y del parque voy a otro sitio, pues entonces aquí el desplazamiento sería esta medida. Sin embargo, el espacio recorrido sería esto, más esto, más esto. ¿Vale? Esa es la diferencia. Entonces, vuelvo otra vez a lo que era el ejercicio. Todo esto que he explicado es para que sepas que era la ecuación del movimiento, que era la trayectoria y que era el espacio recorrido, que no tiene por qué coincidir, no tiene por qué coincidir el espacio recorrido con lo que es el desplazamiento, ¿vale? Entonces, vuelvo otra vez para atrás. Ya saqué la ecuación de la trayectoria, vimos entonces que el dibujo de la gráfica era de esta manera y simplemente yo había calculado hasta ahora los vectores posiciones, que era lo que me pedía realmente el apartado A, ¿vale? El apartado A pedía solamente los vectores de posición en el instante 0 y en el instante 3. El apartado B me pide que calcule la velocidad media en ese intervalo de tiempo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calculaba esto de la velocidad media? Voy a borrar de aquí para abajo, que no lo necesito. Venga, ¿cómo se calculaba la velocidad media? Pues la velocidad media, esa es otra, ¿vale? La velocidad media se calculaba en un intervalo de tiempo siempre y era pues siempre la posición final menos la posición inicial partido del tiempo final menos el tiempo inicial. Esa era la fórmula de la velocidad media, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, pues tendríamos que hacer la velocidad desde el instante 3 hasta el instante 0, o sea, de 0 al 3, mejor dicho, del 0 al 3, y se hace pues restando R de 3 menos R de 0 partido de 3 menos 0.
R de 3, hemos dicho que era pues 91i más 3j, y R de 0 pues nos ha salido simplemente i, 1i, partido de 3. Vale, como esto sale pues 91 menos 1, hemos dicho que era 90, más 3j, y esto hay que dividirlo entre 3, pues se dividía cada parte entre 3, 90 entre 3 y el 30 y el 3 entre 3. Me quedaría pues 30i y una j. Esto, en metros por segundo, pues sería el vector velocidad media, ¿vale? Cosas, se llama velocidad media, ¿vale? A la velocidad, precisamente a la media de las velocidades de un tramo. Es decir, si yo empiezo en un sitio y termino en otro, puede ser que siempre lleve la misma velocidad, es decir, que la velocidad sea constante. Si la velocidad es constante, entonces la velocidad media y la velocidad de todo el tramo pues sería la misma, porque no ha cambiado, siempre es la misma. Ahora, si yo en un tramo, yo empiezo con una velocidad, cambio de velocidad, cambio de velocidad y cambio de velocidad, la velocidad media pues es la media realmente de todas esas velocidades, de la velocidad primera, de la segunda y de la tercera. Esa es la velocidad media, que básicamente es calcular o dividir, mejor dicho, consiste en dividir lo que es el desplazamiento partido pues del tiempo, ¿vale? El desplazamiento o el espacio recorrido, claro. ¿Vale? Entonces, si desde el 0 hasta el 3 hacemos R de 3 menos R de 0, aquí lo que estamos haciendo es el desplazamiento en ese intervalo de tiempo. Y aquí lo que estamos haciendo es el incremento del tiempo. Con lo cual se puede escribir la fórmula de la velocidad media de esa manera. Se puede escribir como desplazamiento partido del incremento del tiempo. En un instante T1 hasta un T2, pues sería el desplazamiento R partido del incremento de T, que sería realmente pues R de T2 menos R de T1 partido de T2 menos T1. ¿Vale? Esta es la fórmula de la velocidad media, ¿vale? Y ya te digo, es la media de las distintas velocidades que podamos tener en los distintos tramos, ¿vale? En un MRUA, por ejemplo, yo puedo empezar con una velocidad 0, ir aumentando y terminar con otra velocidad. La velocidad media, pues será la media de todas las distintas velocidades que ha tenido el objeto al moverse desde un sitio a otro, ¿eh? No tiene por qué ser ni la primera ni la última. En un MRU, en un MRU sí tiene que ser la misma, porque no ha cambiado, ¿eh? Pues está la velocidad media. Y luego, por cierto, esto que hemos calculado nosotros es el vector velocidad media. Acuérdate que los vectores pues podemos calcular cuánto miden con su módulo. Y el módulo pues se representaba entre dos barras y se calculaba pues con Pitágoras, ¿no? Raíz cuadrada de lo primero al cuadrado más lo segundo al cuadrado. ¿Vale? Pues aquí sería 30 al cuadrado, que son 900, más 1 por la raíz de 901, lo que dé, no sé lo que dará, en metros por segundo. ¿Vale? Y luego teníamos también otra pregunta, que era el apartado C, que era la velocidad instantánea cuando el tiempo es 3 y su módulo. Pues lo que es la velocidad instantánea es otro concepto distinto, pero que ya he comentado, que es la derivada, la velocidad instantánea es la derivada pues, de la posición, ¿no? Si nuestra posición en función del tiempo, hemos dicho antes que era 10t al cuadrado más 1 podría ser, no, más t, ¿no? No, más 1. Y el otro era el t. Este era el t. J, pues el vector velocidad instantánea sería la derivada de r en función del tiempo, que es la derivada de esto por un lado y la derivada de esto por otro. La derivada del primero de 10t al cuadrado pues serían 20t. La derivada de 1 es 0, así que esto se quedaría de esta manera. Y la derivada de t es 1 y se quedaría pues así. Este es el vector velocidad instantánea, que se llama velocidad instantánea porque me permite saber cuál será la velocidad en función del tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se calcula la velocidad instantánea a los 3 segundos? Pues sustituyendo el 3 en la t. Sustituyendo aquí. Y aquí, como no hay donde sustituir, pues se quedaría como está. Así que esto me va a salir pues 60i
más 1j. Este sería el vector velocidad que lleva en ese instante, ¿no? En el instante 3. Este vector, pues como está en forma, esta velocidad, como está en forma de vector, pues podemos calcular su módulo, que sería simplemente pues lo mismo, hacer Pitágoras, 60 al cuadrado más 1 al cuadrado, que sería, en el caso de 60, pues 3600 más 1 por la raíz de 3600. 1. Que lo que de esto de aquí, pues será metros por segundo. Y ya está, ¿vale? Si hubiésemos querido la aceleración instantánea, pues simplemente tendríamos que haber derivado, pues esto, la velocidad, ¿vale? La aceleración instantánea. Sería hacer la derivada de v en función del tiempo, que en nuestro caso, si hubiese estado aquí, pues sería la derivada de 20t, que es 20, y la derivada de 1, que sería 0, entonces lo podemos dejar así, o simplemente como 20i. La aceleración se medía pues en metros por segundo al cuadrado, y si quisiera saber la aceleración en un instante en concreto, por ejemplo a los 3 segundos, pues como no tiene t donde sustituirse, pues se va a quedar igual. De hecho, el hecho de que no tenga t, pues implica que aquí la aceleración es constante, cosa que pasa pues en los MRUA. Y si la aceleración me ha salido eso, 20 metros por segundo al cuadrado, pues si quisiéramos hacer su módulo, pues cuando sea constante, su módulo precisamente va a ser pues el número que acompaña, 20. Directamente lo podríamos hacer, si no, pues podríamos hacer raíz de 20 al cuadrado más 0 al cuadrado, que este se iría y que el cuadrado con la raíz se iría y me quedaría 20. ¿Vale? Lo puedo hacer de esas dos maneras. También había una aceleración media. La aceleración media... ¿Vale? La aceleración media pues era precisamente la aceleración en un intervalo de tiempo y se calculaba con velocidad final menos velocidad inicial partido del tiempo final menos el tiempo inicial. Esto vector y esto vector. Entonces, si quisiéramos calcular, por ejemplo, la aceleración en un tramo que fuese desde el 1 hasta el 3, pues tendríamos que calcular la velocidad instantánea a los 3 segundos, la velocidad instantánea al 1 segundo y restar 3 menos 1. Es decir, tendríamos que calcular esto y tendríamos que calcular esto aparte con la fórmula de la velocidad de antes, es decir, con esta. Con esta fórmula, con esta velocidad. Sustituiríamos aquí el 1, sustituiríamos aquí el 3 y una vez que ya tuviésemos calculado eso, pues se sustituiría aquí el del 3, se sustituiría aquí el del 1 y dividiríamos entre 2, que acuérdate que se dividirían los dos términos, el que acompaña la i y el que acompaña la j, entre 2 ambos. Y ya está, pues me quedaría algo acompañando la i, algo acompañando la i y algo acompañando la j, ¿vale? Y esto serían pues metros por segundo al cuadrado. Te vuelvo a decir, si me ha salido en este ejercicio que la aceleración era constante, pues la aceleración media en este ejercicio tiene que ser igual a la velocidad instantánea que me haya salido, que en este caso pues son 20. La aceleración serían 20 metros por segundo al cuadrado. Tiene que salirme lo mismo pues porque no varía, porque siempre vale lo mismo y entonces al no cambiar, pues la media de esas velocidades va a ser la propia velocidad, 20, ¿vale?